El aire en Villa Esperanza siempre olía a carbón y sueños rotos. Entre sus callejuelas polvorientas y casas de chapa vivía Eliana, una joven de 19 años con la fortaleza de un roble y la fragilidad de una flor de papel. Su única posesión valiosa era una sonrisa que, a pesar de las adversidades, se negaba a marchitarse. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Eliana trabajaba como personal de limpieza en la mansión de los Altamirano, la familia más influyente y adinerada del pueblo. La señora Elena Altamirano, una mujer de unos 50 años, de nariz altiva y joyas resplandecientes, la trataba con una mezcla de lástima y desprecio. Para ella, Eliana no era más que una extensión de su escoba, un fantasma necesario para mantener el brillo de su opulencia. Una mañana, Eliana se encontraba limpiando el estudio de la señora Altamirano. Era un lugar sagrado, tapizado en terciopelo carmesí y lleno de antigüedades. Eliana se movía con la delicadeza de una bailarina, consciente de que un solo error podía costarle su único sustento. Mientras pulía un marco de plata, escuchó la voz aguda de Elena. «Eliana, ¿has visto mi relicario? El de oro blanco con el zafiro incrustado, el que me regaló mi esposo por nuestro aniversario». Eliana, con el paño en la mano, respondió: «No, señora. No he tocado nada en este escritorio, solo el marco». Elena la miró de arriba a abajo, con una ceja arqueada, la desconfianza grabada en su rostro. «Asegúrate de que aparezca, Eliana. Es una antigüedad familiar y tiene un valor incalculable». El día transcurrió con una tensión palpable. El relicario no apareció. Al atardecer, la señora Altamirano entró en pánico. El relicario no estaba. La búsqueda fue exhaustiva. Se registraron cajones, alfombras y hasta los jarrones. Desesperada, Elena llamó a su esposo, don Ricardo, quien regresó de su oficina, con el ceño fruncido y el semblante sombrío. «¿Estás segura, Elena? ¿Nadie más estuvo en el estudio?», preguntó don Ricardo. «Solo Eliana. Ella es la única. La vi merodeando por el escritorio esta mañana. Es una ladrona, Ricardo. Una oportunista de ese barrio de mala muerte». La acusación, como un rayo, cayó sobre Eliana. Sus rodillas temblaron. «No, señor. Yo nunca robaría. Lo juro por mi madre», exclamó Eliana con los ojos llenos de lágrimas. Don Ricardo, aunque menos histérico que su esposa, tenía una mirada fría y calculadora. Para él, las evidencias eran claras. La joven pobre, la única sin reputación ni patrimonio, era la sospechosa perfecta. Llamaron a la policía. El sargento Méndez, conocido por su trato rudo, llegó a la mansión. Siguiendo las instrucciones de los Altamirano, registraron las pertenencias de Eliana. No encontraron nada. Sin embargo, la señora Altamirano insistió. «Lo habrá escondido en su casa o lo vendió ya. Por favor, revisen su bolso». En el fondo del modesto bolso de tela de Eliana encontraron un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Era un broche de plata, simple, pero de un diseño que recordaba a las joyas de la señora Altamirano. «¿Y esto, jovencita?», preguntó el sargento, con una sonrisa de suficiencia. Eliana, ya sin voz, susurró: «Es mío. Me lo regaló mi abuela. Tiene años». Elena Altamirano se abalanzó, arrebatando el broche. «No. Este es el que me faltó la semana pasada. Mira, Ricardo, es idéntico a los de mi colección de la época victoriana. Lo robó. La ladrona». A pesar de su desesperada defensa, las palabras de Eliana fueron ahogadas por la histeria de Elena y la supuesta evidencia. Fue detenida y llevada a la estación de policía, la vergüenza de Villa Esperanza. El titular del periódico local que circuló al día siguiente rezaba: «Empleada doméstica pobre roba a los Altamirano». Eliana, sin un abogado ni recursos, parecía condenada. Eliana fue trasladada a una celda fría, con olor a desesperación. Los días se hicieron meses, cada uno más largo y pesado que el anterior. Su mundo se había reducido a 4 paredes y la constante humillación de ser tratada como una criminal. La noticia del robo se había esparcido como un incendio forestal. La gente de Villa Esperanza, que antes le sonreía, ahora le daba la espalda. Algunos por envidia, otros por miedo a desafiar a los Altamirano, y la mayoría por la simple, cómoda creencia de que la pobreza engendra el crimen. La familia de Eliana,
su anciana madre y su hermano menor hicieron lo imposible para conseguir ayuda, pero nadie quería enfrentarse al poder de don Ricardo. Los abogados pedían honorarios astronómicos que ellos jamás podrían pagar. El juicio fue una farsa. El fiscal Méndez presentó el broche de plata como prueba irrefutable de la propensión al hurto de Eliana. La señora Altamirano testificó con lágrimas de cocodrilo sobre el dolor de la traición y la pérdida de su valioso relicario. Ella es la única que tenía acceso, declaró Elena, y las personas como ella, sin valores ni educación, solo buscan el camino fácil. Eliana intentó hablar, su voz apenas un hilo. No es verdad. El broche es de mi abuela, y yo no sé nada del relicario. Solo sé trabajar. El juez, un hombre cansado y prejuicioso, desestimó sus palabras. Eran las palabras de una joven pobre contra el testimonio de la élite. El tribunal considera que la acusada, Eliana Gómez, es culpable de hurto agravado, dictaminó el juez Pérez. La sentencia: 3 años de prisión. Mientras Eliana era escoltada fuera de la sala, su mirada se encontró con la de la señora Altamirano. No había triunfo en el rostro de Elena, solo una fría satisfacción. Eliana sintió una punzada, no de odio, sino de profunda tristeza por la maldad humana. En la prisión de mujeres, Eliana se dedicó a trabajar. No se quejó, no lloró, simplemente aceptó su destino con una estoica dignidad. Su única compañía era un pequeño cuaderno donde dibujaba las flores que crecían silvestres en Villa Esperanza, recordando la belleza que le habían arrebatado. Dale like, suscríbete y comparte. Mientras Eliana languidecía, la vida continuaba en la mansión de los Altamirano. El relicario nunca apareció, pero la paz había regresado a la casa, o al menos eso creía Elena. La mancha de la joven ladrona había sido borrada y el orden social restaurado. Sin embargo, el destino, a menudo, tiene un sentido del humor macabro. Un mes después de la condena de Eliana, don Ricardo estaba reorganizando unos viejos equipos de oficina en el estudio, preparando una mudanza. Encontró una caja polvorienta etiquetada como Equipos de Vigilancia, mayo de 2020. Dentro había una cámara de vigilancia miniatura, del tamaño de un pulgar, que había comprado hacía años para probar la seguridad de la casa, pero que nunca había instalado. La cámara tenía una pequeña tarjeta de memoria. Curioso, don Ricardo la conectó a su computadora. Se reprodujeron videos antiguos, pruebas de enfoque y grabación. Luego, el video que cambiaría todo. El video era del estudio, grabado el día de la desaparición del relicario. Se veía a Eliana limpiando, moviéndose con cuidado. Luego, la imagen se detenía en la mesa de noche. El relicario de oro blanco estaba allí. La señora Altamirano entraba, revisaba el cajón y lo dejaba sobre la mesa. Unos minutos después, sonaba su teléfono. Elena lo tomaba, mientras intentaba abrir el relicario. Sus dedos resbalaban, el collar caía y el relicario rodaba, no al suelo, sino por una pequeña rendija que había entre la pared y el zócalo detrás de la mesita. Elena, absorta en su conversación, no se daba cuenta. Luego, se la veía buscando el objeto en la mesa y, al no encontrarlo, asumir que había caído al suelo. Unos segundos después, Eliana entraba a la habitación. Don Ricardo observó la escena en silencio. La verdad era tan simple y tan devastadora. El relicario nunca había sido robado, simplemente se había deslizado a un lugar invisible. Luego, el video mostraba la parte de la detención de Eliana. Se veía a Elena Altamirano, histérica, metiendo la mano en el bolso de Eliana y con una astucia cruel, deslizando ella misma el broche de plata que había guardado en su bolsillo, para luego descubrirlo con indignación. No era el broche de Eliana, sino uno de la propia colección de Elena que había decidido sacrificar para asegurar la culpa de la joven. Don Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era solo su esposa la que había cometido un error. Era un acto deliberado de incriminación. La crueldad no había sido un error, sino una decisión consciente. Se quedó mirando la pantalla, el rostro de Eliana, su desesperación, la injusticia de la condena. Él había sido cómplice con su silencio y su condescendencia. El conflicto moral de don Ricardo fue una batalla épica. El video incriminaba a su esposa, exponía la verdad,
y destrozaría su reputación y la de su familia. Pero mantener el silencio significaba dejar a una inocente en la cárcel. Finalmente, su conciencia, o tal vez el miedo a un karma ineludible, prevaleció. A la mañana siguiente, don Ricardo llevó el video a la oficina del fiscal, el mismo que había condenado a Eliana. El fiscal Méndez, al ver las imágenes, palideció. No era solo la inocencia de la joven, era la manipulación de pruebas por parte de la familia más respetada del pueblo. La noticia de la prueba de video causó un terremoto mediático. La historia de la joven pobre y la cruel señora Altamirano ocupó todos los titulares. El juez tuvo que reabrir el caso de inmediato. La audiencia de emergencia fue la más concurrida que Villa Esperanza había visto. Eliana fue traída desde la prisión, su rostro pálido pero con un brillo de esperanza en sus ojos cansados. El video fue proyectado en la sala del tribunal. La imagen de Elena Altamirano deslizando el broche en el bolso de Eliana y la escena del relicario cayendo detrás del zócalo se reprodujeron en un silencio sepulcral. Cuando terminó la proyección, la señora Altamirano intentó huir, gritando que era un montaje, pero fue detenida por la policía que la aguardaba. El juez, con vergüenza, revocó la condena de Eliana Gómez y la declaró no culpable, ordenando la detención de Elena Altamirano por perjurio. Las lágrimas de Eliana se transformaron en alivio, pues un video olvidado había revelado la verdad y le había devuelto su vida. Eliana salió de prisión el 25 de agosto de 2021. La gente de Villa Esperanza la recibió con arrepentimiento. Don Ricardo Altamirano le ofreció dinero como reparación, revelando que el relicario se había encontrado detrás del zócalo. Eliana, con firmeza, rechazó el dinero, afirmando que no podía devolverle su dignidad, pero deseó paz a los Altamirano. Aceptó, sin embargo, la oferta de un puesto administrativo y una beca completa para estudiar del empresario Fernández. Eliana se despidió de Villa Esperanza para ir a la universidad en San Martín, convertida en un símbolo contra la injusticia. Los Altamirano cayeron en desgracia y Elena enfrentó las consecuencias de su malicia. Años después, Eliana se graduó con honores. Su historia demostró que la verdad, por humilde que fuera, siempre prevalece sobre el poder y la riqueza. El pequeño video se convirtió en el testigo silencioso que expuso la oscuridad de la élite y grabó la luz inmutable de su inocencia. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.